Amigos de VPI TV, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre, se encuentra con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Esta semana le echaremos un vistazo a la política estadounidense. Estaremos hablando en concreto sobre la aspiración presidencial de Kamala Harris y sobre la convención en la que se le ratificó como candidata. Kamala Devi Harris, la abogado de 59 años de edad que se desempeña como vicepresidente de Estados Unidos, vive el que podría ser calificado como el mejor momento de su carrera política. Esta semana, durante la Convención Nacional Demócrata, la dirigente se coronó como la candidata oficial de ese partido de cara a la elección presidencial de noviembre de este año. Tras la nominación, Harris se convirtió de manera formal en la rival del expresidente Donald Trump, quien gobernó Estados Unidos entre 2017 y 2021 y quien aspira volver al despacho oval de la mano del Partido Republicano. El nombre de Kamala Harris y su postulación como candidata presidencial demócrata empezó a resonar luego del debate presidencial que organizó la cadena CNN y que enfrentó al expresidente Trump y al presidente Joe Biden. Durante ese cara a cara, Biden, un avesado político que hoy supera los 80 años de edad, se mostró confuso y dubitativo. De hecho, hubo momentos en los que pareció incapaz de completar sus ideas. Aquella mala actuación, aprovechada por un Trump que a sus 78 años se mantiene vigoroso, sembró dudas sobre las capacidades de Joe Biden para encarar los desafíos que implica una campaña para la reelección. Las interrogantes sobre la salud mental de Biden se intensificaron en los días posteriores al debate. Una sucesión de lapsus mentales que se tradujo en un rosario de equivocaciones públicas permitió entrever que el presidente no cuenta con la lucidez de los años anteriores. Tal realidad vapuleó su candidatura. Lo hizo a tal punto que personalidades demócratas como la congresista Nancy Pelosi o el expresidente Barack Obama sugirieron que Biden debía hacerse a un lado. Ese momento fue aprovechado por Donald Trump. Con cada equivocación de su rival, el ex jefe de Estado empezó a ganar fuerza entre el electorado. Muy pronto, Trump empezó a aventajar a Biden en esos estados en los que la elección de este año se perfila cerrada y por ende bastante reñida. Ante la posibilidad de representar un lastre para su partido, luego de varias semanas de dimes y diretes, Joe Biden tomó la decisión de no continuar con sus aspiraciones. A mediados de julio, el mandatario confirmó que no optaría por la reelección. Joe Biden también indicó que le cedía el testigo a Kamala Harris e incluso animó a los demócratas a respaldarle como candidata a la presidencia. Desde ese momento, tanto Harris como su equipo de trabajo se pusieron en acción.
De hecho, se sabe que durante las horas posteriores a la renuncia de Joe Biden a la candidatura demócrata, el equipo de Harris hizo decenas de llamadas telefónicas que le permitieron a la vicepresidente entrar en contacto con congresistas, senadores, gobernadores y funcionarios del Partido Demócrata en distintas regiones de los Estados Unidos. De acuerdo con lo que ha trascendido, el objetivo de aquellos contactos era el de asegurar tantos apoyos como fuesen necesarios. Después de todo, y pese a ser la sucesora natural de Joe Biden, la candidatura de Harris estuvo amenazada, al menos en un principio, por la existencia de otros líderes que también tienen un importante peso específico. Les hablamos, por ejemplo, del gobernador de California, Gavin Newsom, del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, e incluso de Pete Buttigieg, actual secretario de Transporte de la administración Biden. Las aspiraciones presidenciales de Kamala Harris también se vieron ensombrecidas por las críticas que ha recibido a raíz de su desempeño como número 2 de la Casa Blanca. Desde que asumió el cargo como vicepresidente de Estados Unidos en enero de 2021, Harris fue la encargada de diversas tareas, entre ellas la gestión de la crisis migratoria en la frontera sur. Dado que es hija de inmigrantes, se pensó que tenía el perfil indicado para abordar el asunto de la llegada de indocumentados con ese cariz humano que es muy propio de los demócratas y sobre todo de aquellos demócratas más progresistas. Su desempeño en esa área, en el manejo de la crisis migratoria, fue, sin embargo, poco destacable y ello le valió duros comentarios de parte de la oposición republicana, pero también de varios de sus compañeros de partido. Tras ese primer fracaso, una seguidilla de titulares negativos relacionados con despidos y con reemplazos de funcionarios llevaron al equipo de comunicaciones de la Casa Blanca a apartarla en la medida de lo posible de las cámaras y de los reflectores. Así las cosas, Kamala Harris se convirtió de a poco en una especie de vicepresidente invisible que aparecía de cuando en cuando en alguna ceremonia o reunión. Aquel bajo perfil terminó, sin embargo, cuando Harris puso al descubierto su posición con respecto al aborto y con respecto a los derechos reproductivos. Ello ocurrió en 2022, justo cuando la Corte Suprema se preparaba para revocar la histórica sentencia Roe vs. Wade, un fallo judicial que por medio siglo, por 50 años, despenalizó el aborto a nivel federal. Harris aprovechó esa ventana de oportunidad para regresar a la palestra. Por ello, cargó contra los magistrados de la Corte Suprema, en especial contra aquellos que fueron designados durante los 4 años de gobierno del expresidente Donald Trump. La postura pro aborto exhibida por Kamala Harris no solo volvió a ubicarla en el punto de atención de la opinión pública, sino que hizo de ella la cara visible
que representa a los cientos de demócratas que se encuentran a favor de la interrupción del embarazo. Mientras recuperaba su alto perfil y de manera simultánea, Kamala Harris fue confeccionando las alianzas locales y estadales que hoy le sirven de base a su candidatura presidencial. En tal sentido, la vicepresidente tejió redes con grupos que representan a la minoría afroamericana, pero también con organizaciones que representan a la comunidad hispana. Esas aproximaciones, sumadas a un manejo muy popular de la política, son las que permiten que al día de hoy Kamala Harris sea reconocida por los negros, los latinos y también por muchos jóvenes que no sienten simpatía por los dirigentes políticos convencionales. Seguimos colocando la lupa sobre la política estadounidense. 4 semanas, tan solo 4 semanas fue lo que le tomó a Kamala Harris, vicepresidente de Estados Unidos y candidata presidencial por el Partido Demócrata, igualar o superar los números del expresidente Donald Trump. Antes de que Joe Biden renunciara a su aspiración de ser reelegido, Trump aventajaba al mandatario con hasta 3 puntos porcentuales por encima del actual jefe de Estado. De acuerdo con distintos sondeos, Donald Trump lucía imparable, dominando en hasta 7 de los 9 estados clave en los que seguramente se definirá la elección presidencial de este 2024. Desde esa perspectiva, la mesa parecía servida para que Donald Trump y su tolda, el Partido Republicano, regresaran al despacho oval. Ese panorama cambió, sin embargo, de manera radical luego de que Kamala Harris se convirtió en la sustituta de Joe Biden. El presidente reconoció que a sus 81 años de edad no se encuentra en condiciones de repetir como candidato de los demócratas y por ende le cedió el testigo a Harris, quien en un mes ha logrado dinamizar un partido demócrata que, con Biden a la cabeza, se encontraba aletargado. Según algunos portales que presentan promedios de encuestas sobre la intención de voto, Harris aventaja a Trump por 1.5 o 2 puntos porcentuales. La vicepresidente también lidera los estudios en Wisconsin, Pensilvania y Michigan, 3 estados que forman parte de esa agrupación de regiones en las que se podría definir la elección. Aunque lo anterior no implica que la victoria de Kamala Harris, tras los comicios de noviembre se encuentra garantizada, sí da cuenta de que su candidatura ha despertado el interés de un grueso número de electores. En tal sentido, es posible afirmar que mientras Kamala Harris ha empezado a movilizar a más votantes tradicionalmente demócratas, también ha empezado a movilizar a ciudadanos que anteriormente, es decir, que antes de su candidatura, se mantenían desinteresados o indecisos. Ese logro responde, entre otras cosas,
al despliegue y uso de una narrativa que es menos protocolar y confrontativa que la narrativa empleada por el presidente Joe Biden. Mientras el jefe de Estado se manejaba siguiendo formas que responden a un estilo clásico de hacer política, Kamala Harris se ha permitido simplemente ser ella. Su desparpajo y también su espontaneidad han dotado de frescura la campaña demócrata. Adicionalmente, la vicepresidente ha sido menos reactiva que Biden a la hora de responder a las agresiones verbales de su rival, el expresidente Donald Trump. Por otro lado, Kamala Harris ha sabido posicionarse como una lideresa atractiva para grupos que han sido tradicionalmente demócratas, pero que en cierto punto de la actual campaña llegaron a girar su vista hacia Donald Trump. Entre esos ciudadanos se encuentran los jóvenes a quienes preocupa, por ejemplo, la inflación, la empleabilidad y otros tópicos muy propios del ámbito económico. Kamala Harris también ha sido inteligente a la hora de conquistar a los votantes que viven dentro del Estados Unidos profundo, dentro de lo que se conoce como el Estados Unidos rural y que forma parte de esa región o de esa sucesión de regiones, de ese conglomerado de regiones que se encuentra principalmente habitada por trabajadores que pertenecen a la clase obrera. Ese logro, la conquista de las mentes y de los corazones de los votantes que pertenecen a la clase obrera, a la clase trabajadora, fue posible gracias a la escogencia de Tim Walz como fórmula vicepresidencial. Walz, actual gobernador de Minnesota, sirvió de puente entre Kamala Harris y los votantes potenciales de esas regiones que se ubican en el medio oeste estadounidense. Walz, quien además de entrenador de fútbol americano, fue profesor de secundaria, también ha servido de enlace entre la candidata presidencial demócrata y los ciudadanos que se encuentran a favor de la educación pública. En medio de este escenario, en medio del escenario que les estamos describiendo, y con la aparente intención de contener su caída en las encuestas, el expresidente Donald Trump ha apelado a su retórica más radical. El exgobernante, quien había causado sorpresa al mantenerse más mesurado que de costumbre, ha empezado a endurecer sus posiciones. En tal sentido, el magnate ha intensificado su narrativa anti-inmigrantes. Trump, quien suele generalizar a la hora de describir a los indocumentados, se refiere a ellos como personas que son malas por naturaleza y que pretenden instalarse en Estados Unidos para ocasionar caos y también terror. Por otro lado, el multimillonario ha iniciado lo que parece ser una reestructuración de su equipo de campaña. De hecho, durante la semana pasada, el expresidente rescató a Corey Lewandowski, una de sus figuras clave durante la campaña presidencial del año 2016. Lewandowski, quien es concebido como un hombre de corte
ultraconservador, será asesor principal dentro de la actual campaña republicana. El consejero, quien presenta antecedentes penales por aparente agresión física y también por supuesta agresión sexual, podría generar roces dentro del círculo íntimo de la campaña de Trump, sobre todo por sus posibles encontronazos con Chris LaChivita y Susie Wiles. Ambos expertos, Chris LaChivita y Susie Wiles, se desempeñan como los actuales jefes de campaña de Donald Trump. De hecho, son ellos quienes han instado al ex jefe de Estado a adoptar un enfoque y por tanto un discurso mucho más mesurado. No todo será color de rosa para Kamala Harris. Si bien es cierto que la vicepresidente y su campaña hacia la Casa Blanca experimentan un periodo de efervescencia, una efervescencia que le ha llevado a puntear en las encuestas, también es cierto que a la dirigente, a la lideresa, le quedan por delante unos 2 meses de campaña. En esos 2 meses, la suerte de Harris podría dar un giro radical, un giro de 180 grados a raíz de varios temas que suponen o que podrían suponer un lastre para sus aspiraciones presidenciales. Entre esos temas hay asuntos propios de la política interior de Estados Unidos, pero también hay asuntos, temas, problemas que se desarrollan fuera de las fronteras estadounidenses. Vamos a puntualizar de primera intención aquellos asuntos que son propios de la política interna de Estados Unidos. El primero de ellos, no puede ser de otra forma, es el que se relaciona con la llegada ilegal de migrantes al territorio estadounidense. Tal y como les estuvimos comentando en los segmentos anteriores, Kamala Harris, poco después de asumir el cargo de vicepresidente de Estados Unidos, fue la encargada de manejar la crisis migratoria en la frontera sur. Esa crisis quiso ser gestionada en un principio con mano zurda y finalmente terminó siendo gestionada a través de políticas de mano dura. Esto nos da cuenta de un manejo errático de la crisis migratoria estadounidense por parte de la administración de Joe Biden. Aunque los números no son exactos, hay estimaciones que indican que por lo menos 5 millones de personas ingresaron ilegalmente al territorio de Estados Unidos durante los casi 4 años de gestión del presidente Joe Biden. Esa realidad, esa aparente realidad, y hablamos de aparente realidad porque nos fundamentamos en estimaciones, podría suponer una carga para Kamala Harris y también para su aspiración presidencial. Por consiguiente, en los días por venir, la vicepresidente está en el deber de delinear una hoja de ruta que sea clara y que proponga formas, maneras de manejar, de gestionar el problema de la llegada de indocumentados a los Estados Unidos.
Otro problema que está en el foco de la opinión pública estadounidense y que podría suponer una carga para Kamala Harris es el que se relaciona con la economía. Tenemos que recordar que tanto Biden como Kamala Harris asumieron las riendas de Estados Unidos poco después de la pandemia por COVID-19. Por lo tanto, ha sido Biden y su vicepresidente, ha sido Biden y Kamala Harris el responsable o los responsables de reflotar la economía estadounidense. Ello ha sido un tanto cuesta arriba por el tema de la inflación, por la espiral inflacionaria que ha estado afectando a Estados Unidos. Si bien es cierto que en el último mes Estados Unidos disminuyó su inflación, su índice de precios al consumo, ubicándolo por debajo de 3%, también es cierto que la lucha contra ese fenómeno, la lucha contra la inflación, ha sido uno de los grandes dolores de cabeza de la actual administración Biden. Consciente de esa realidad, durante la semana pasada, Kamala Harris delineó la que podría ser su política en materia económica. Una política que se antoja bastante progresista y que comprende, entre otras cosas, la reducción de los impuestos, sobre todo a las clases y a los ciudadanos más desposeídos. En materia de política exterior, Kamala Harris va a tener que plantear sus ideas para lidiar con dos conflictos que se encuentran activos. El primero de ellos está activo en Europa del Este. Nos referimos en concreto a la guerra entre Rusia y Ucrania, una guerra que hasta hace muy poco se mantuvo en un punto muerto y que además le ha valido críticas al presidente Joe Biden, pues Biden, en un intento de evitar el avance ruso en Europa del Este, le ha brindado un apoyo decidido a Ucrania, un apoyo que ha implicado la inversión de ingentes cantidades de dólares en la defensa ucraniana. Ahora bien, muchos críticos, muchos detractores han formulado comentarios contra Biden y contra Kamala Harris por financiar la defensa de Kiev, por financiar los militares, las fuerzas armadas ucranianas sin exigir mayores resultados sobre el terreno al presidente Volodymyr Zelensky. El otro conflicto se encuentra activo, se encuentra en desarrollo en Oriente Medio. Es, por supuesto, el conflicto entre el Estado de Israel y el grupo terrorista islámico Hamas. Israel ha decidido emprender una ofensiva militar total sobre la Franja de Gaza. Esa ofensiva ha ocasionado, aparte de enormes pérdidas materiales, importantes pérdidas humanas. De hecho, los muertos dentro de la Franja de Gaza se cuentan por miles. Esa situación ha llevado a muchos líderes dentro del Partido Demócrata, sobre todo a líderes que pertenecen al ala más progresista del Partido Demócrata, a criticar tanto a Joe Biden como a Kamala Harris. Por consiguiente, la vicepresidente va a tener que manejarse con un
con un perfil muy bien balanceado para poder mantener ese equilibrio que demanda el apoyo de Estados Unidos a Israel, pero también una exigencia contundente como para que Benjamín Netanyahu, primer ministro de los israelíes, deje de actuar de una forma tan contundente, tan dura, dentro de la Franja de Gaza. De esta manera vamos a ponerle punto final a esta entrega, a esta emisión de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre, estuvo con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Nos reencontraremos, si Dios así lo permite, la semana que viene. Por lo pronto, les recuerdo que estar con ustedes siempre será un placer.